Soy Vicente Castellano, me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la operativa que aprenden a desarrollar los alumnos de trading de futuros. En los siguientes minutos compartiré algunas de las operaciones que estos alumnos aprenden a tomar y algunos de los motivos que están detrás de las mismas. La intención es poder aportar valor, ayudaros a hacer algunas distinciones que quizás vosotros mismos podáis incorporar en vuestra operativa. En esta operación, por ejemplo, vemos un mercado cayendo, rompiendo un soporte relevante y esta vela vemos que cierra lejos de mínimos, con incremento de volumen. A continuación, una estructura de precio donde este segundo impulso supera muy ligeramente el máximo anterior, pero es rápidamente retrocedido. Y en su retroceso, una maniobra de manipulación, una caída acelerada por debajo del mínimo anterior que es rápidamente retrocedida y que va acompañada de volumen. Esto es compra encubierta en una área de acumulación. El alumno tiene confirmación de señal, toma una operación larga y cuando el precio se acerca nuevamente al máximo anterior, sale del mercado ganando 20 ticks. Este es el mercado del futuro del petróleo. El valor del tick en este mercado es de $10 por tick y por contrato. En esta operación gana 20 ticks, pero ve que la acción del precio sigue teniendo fuerza y que el precio termina cerrando por encima de esta línea. Esta línea se corresponde con el nivel de cierre del día anterior. Cuando el precio retestea este nivel, el alumno tiene confirmación de señal, entra comprando aprovechando este impulso y saca su posición 40 ticks más arriba. Dos operaciones para 60 ticks leyendo la estructura del mercado y la manipulación profesional. En este otro ejemplo vemos el precio encajado en un canal descendente y este nivel de soporte que es perforado en este movimiento bajista. Después de la pérdida de este nivel de soporte, la acción del precio se acerca nuevamente a la zona que ejerció de soporte, esperando en esta zona un cierto movimiento de resistencia. A la confirmación de la resistencia, el alumno toma una operación corta y la aguanta hasta que el precio llega a este otro nivel relevante, en donde la operación es cerrada para 60 ticks. Vemos esta operación desde otra interpretación, desde el punto de vista de otro alumno. La misma acción del precio, es exactamente la misma situación, el precio rompe este nivel de soporte, al retesteo del soporte, confirmación de entrada en corto, el alumno saca la posición 30 ticks después. El precio llega hasta la zona que habíamos indicado como zona relevante. El comportamiento del precio es de una pequeña reacción y una perforación nuevamente del nivel de soporte. Al retesteo de este área perforada, el alumno encuentra confirmación para reanudar cortos y nuevamente el precio se desplaza a su favor otros 30 ticks. Esta es otra manera de conseguir 60 ticks. Aún el mismo mercado operado por otro alumno en un gráfico de 15 minutos, un gráfico mayor. Las operaciones que hemos visto antes se han ejecutado en un gráfico de 5 minutos. Este alumno encuentra motivos para abrir un corto en este nivel de aquí. Tenemos pérdida del nivel de soporte, retesteo de soporte ahora como resistencia, apertura de posición corta que a la llegada a esta línea discontinua es cerrada para 36 ticks. Cuando el precio rompe y cierra por debajo de esta línea discontinua y el precio se acerca de abajo arriba a lo que había sido soporte, que ahora ejerce como resistencia, el alumno encuentra nuevamente motivos para volver a abrir una posición corta y esta posición corta es cerrada 29 ticks más tarde. Dos operaciones para un total de 65 ticks. Como vemos, el conocimiento sobre la estructura del mercado, independientemente del marco de representación que el alumno utilice, le capacita para poder encontrar ventanas de oportunidad de alta probabilidad. En este caso, vemos el alumno interpretando esta acción del precio, este movimiento de rechazo en esta zona de soporte, la posterior perforación de esta zona de soporte y este movimiento lateral
con cierres lejos de los mínimos, le dan al alumno indicación de entrada larga, entrada que es tomada en este nivel y que es cerrada 30 ticks más tarde. 30 ticks para esta operación que finalmente llegó a esta zona de desequilibrio. Este área verde, representada en la parte inferior del precio, es un área de desequilibrio donde la demanda desbordó la oferta. La zona rosa en la parte superior del gráfico es un área de desequilibrio donde la oferta desbordó la demanda. Cuando el precio llega, primero en este impulso y después en este otro impulso, a esta zona de desequilibrio, nos da señal para una posición corta que es tomada en este nivel y que es aguantada otros 30 ticks. 30 ticks en esta operación y otros 30 ticks en esta operación para 60 ticks en esta operativa. Este mismo escenario que el alumno opera en esta franja horaria continuó desarrollándose en el gráfico que ahora veremos que fue operado por otro alumno. Este otro gráfico nos indica el mismo mercado pero en una operativa posterior. Este es el movimiento que hemos visto, la llegada a esta zona y la operativa del alumno en el ejemplo anterior. Pero este alumno ve esta llegada a esta zona de desequilibrio como la oportunidad para abrir una posición corta. Posición que es aguantada hasta este nivel. Este es el origen de este impulso alcista, de este gran desequilibrio donde la demanda desbordó la oferta. El alumno cierra esta posición para 63 ticks en esta operación. Finalmente el precio rompe el mínimo intradiario que ejerció de soporte, rotura del área de soporte. Cuando el precio se acerca de nuevo a este área que ejerció de soporte, esperamos que ejerza de resistencia. Los motivos técnicos dan señal que el alumno aprovecha para una operación de 15 ticks abriendo un corte en este nivel y cerrándolo cuando el precio se acerca nuevamente al mínimo intradiario. 78 ticks para la operativa de este alumno en esta jornada. En algunos de los ejemplos que hemos visto, el alumno tiene recogido en su plan de trading que tiene que cerrar la operación cuando el precio ha realizado cierto tipo de desplazamiento, por ejemplo, al cabo de 20 ticks o al cabo de 30 ticks. Esta es una salida mecánica. Otra forma de salir del mercado es aquella en la que el alumno sigue la estructura momento a momento que está dando la acción del precio para cerrar una operación. En este ejemplo vemos que los motivos técnicos que el alumno lee en este movimiento alcista le permiten abrir una posición en este nivel y aguantarla hasta que el precio llega a esta línea gris. Esta línea gris, esta zona de desequilibrio, es conocida con anterioridad por el alumno y responde a la lectura de la estructura del precio. En este caso, esta operación le aporta 45 ticks. Siguiendo su trading plan, el alumno ve un desplazamiento bajista y el precio cerrando por debajo de este nivel relevante. Este es el origen de este gran impulso acelerado. El precio cierra por debajo de este nivel de desequilibrio y cuando se acerca de abajo a arriba encuentra motivos técnicos para abrir una posición corta que es cerrada cuando el precio se acerca a los mínimos intradiarios. En la primera operación el alumno consigue 45 ticks, en la segunda operación el alumno consigue 21 ticks. 66 ticks para la operativa de este alumno, cuyas salidas no son mecánicas, sino que se basan en la acción del precio. Nos gustaría compartir otros ejemplos para reforzar este concepto. El alumno está siguiendo la acción del precio y ve que el precio rompe esta línea azul, que es un nivel que ejerció de soporte, y cuando el precio se acerca nuevamente a este área de abajo a arriba, le da motivos técnicos para abrir una posición y cerrarla en estos niveles. Esta primera operación es sacada con 30 ticks de beneficio. Un beneficio que está establecido en el trading plan de este alumno. 30 ticks, cierre mecánico. Nuevamente, el mismo motivo, el precio aquí encontró un cierto nivel de soporte. Cuando el precio se acerca al área que ejerció de soporte, esperamos un movimiento de resistencia. Cuando tenemos señal técnica en este área, el alumno toma una posición corta y esta posición es sacada 30 ticks más tarde. Dos operaciones
y 60 ticks para el alumno. En este caso, la salida es mecánica, pero podemos ver el mismo escenario operado por otro trader con una salida en función de la acción del precio. En el mismo mercado y marco de representación, el alumno, obviamente, leyendo la estructura, también ve que el precio encontró un cierto nivel de soporte que fue perforado. A la perforación del soporte, el precio retestea el área y esperamos que el mercado ejerza cierta resistencia. Cuando el alumno encuentra esta confirmación de su señal, entra a una posición corta y la cierra cuando el precio se acerca a esta línea azul. Este nivel azul es un área de posible soporte que el alumno anticipa en función de la estructura del mercado en días anteriores. Sencillamente, cuando el precio se acerca a este posible soporte, el alumno cierra la operación para 21 ticks. El mercado realmente llegó a desplazarse por debajo de este nivel de soporte y cuando se acercó de abajo arriba, el alumno encontró confirmación para una posible continuación de este movimiento bajista. Apertura de posición corta, pero el mercado se movió en su contra, lo que le supuso al alumno una pérdida de 10 ticks. En este tipo de operativa intentamos que las operaciones perdedoras sean las menos posibles y la cantidad sea una cantidad muy pequeña. Por defecto, los alumnos aprenden a poner los stops a una distancia máxima de 10 ticks del punto de entrada. En esta operación, pues el alumno perdió 10 ticks. Pero siguiendo con su análisis, vio que el precio llegó hasta el área en donde, igual que antes, habíamos visto cierto soporte y ahora esperábamos cierta resistencia. Confirmación de señal, el alumno sin ningún problema vuelve a tomar una posición corta y aguanta esta posición hasta la llegada a la siguiente línea azul en este nivel de aquí. Esta línea azul era también un área de posible soporte. 49 ticks para esta operación, 21 ticks para esta otra operación, menos 10 ticks para esta operación. 60 ticks en total. Podemos finalizar nuevamente con este mismo concepto. Motivos técnicos, por ejemplo, esto es un movimiento en forma de upthrust, falsa rotura, trampa alcista, manipulación profesional, venta encubierta. El alumno tiene confirmación de una operación corta, abre cortos en este nivel y los deshace 30 ticks después de entrar. El precio responde a lo que fue el área de origen de este movimiento alcista y desde este área de desequilibrio el mercado hace un impulso alcista, retroceso y cuando el alumno tiene confirmación mínimos ascendentes, confirmación de señal, abre una posición larga y la cierra mecánicamente 30 ticks más tarde. Dos operaciones, 30 ticks cada una, 60 ticks para este alumno en la ejecución de su operativa en este mercado. El mismo mercado, las mismas maniobras explotadas desde el trading plan de otro alumno pueden dar una forma distinta. Veámoslo en este ejemplo final. En este caso, el alumno ejecuta su operativa en un momento posterior. Antes hemos visto esta maniobra de upthrust, trampa alcista. Aquí tenemos nuevamente una maniobra de upthrust, trampa alcista, ambas induciendo al público a abrir largos para atraparlo en posiciones perdedoras. Cuando el alumno está en disposición de operar, lo que hace es tomar una primera operación comprada en este nivel, porque esta estructura del precio le hace pensar que posiblemente aquí hay compra encubierta y que podría esperar un cierto movimiento alcista. Lamentablemente la apertura de la posición es rápidamente retrocedida y el alumno en este caso pierde 10 ticks. El mercado llega hasta esta zona de soporte donde encuentra una reacción alcista, un retroceso, mínimos ascendentes y después de esta vela HN que nos indica compromiso profesional para mover el precio hacia arriba, el alumno encuentra confirmación en esta señal que nosotros conocemos como G5 para la apertura de una posición larga. Abre una posición larga y la cierra cuando el precio se acerca a el área que fue origen de este gran desequilibrio. Luego, el motivo por el que el alumno cierra esta operación es que la información de la estructura del precio así se lo
sugiere. Hemos visto en estos ejemplos distintas formas de entender la estructura del mercado y de aplicar el conocimiento sobre la misma en función de las particularidades que cada alumno recoge en su propio trading plan. Deseamos que esta información tenga sentido para vosotros y que veáis el potencial que tiene un sistema discrecional operado por un trader competente.